Boreal Televisión presenta Banco Popular Dominicano, siempre a tu lado, presenta. Buenas tardes, amables televidentes. Aquí estamos como cada viernes, Visión Económica a las 18 horas. Yo soy Leonardo Valverde y estaré trabajando con ustedes y se integrará don Alejandro Noel, quien comparte conmigo estos viernes en la tarde con todos ustedes para hacerles llegar nuestro parecer sobre los acontecimientos económicos, sociales y políticos de la República Dominicana y más allá. Buenas tardes, región, buenas tardes, país. Bueno, el tema de la semana necesariamente fue lo que aconteció el domingo con el plebiscito, el evento interno del Partido de la Liberación Dominicana, y que nosotros el viernes pasado lo habíamos comentado y habíamos proyectado lo que nosotros percibíamos que iba a pasar en este evento. Mucho se ha hablado durante esta semana, solamente quiero yo recapitular un poco para ver las implicaciones que tiene el resultado final de este plebiscito, que pudo haber sido una convención, pero que, como ya se sabe perfectamente, la Junta Central Electoral tiene otra versión del evento y hay que asirse, es decir, sujetarse a las resoluciones, a las regulaciones de la Junta Central Electoral. Lo acontecido fue finalmente parecido a lo que nosotros le habíamos dicho el viernes pasado. Abel Martínez obtuvo la mayor cantidad de votos en esa primaria interna, alrededor de un 62%, muy elevado por cierto. Nosotros no pensábamos que iba a ser así y le habíamos dicho que parece que la competencia, y nos estábamos moviendo con dos elementos. Primero nos movíamos con unas encuestas que se habían hecho y que no se habían dado a conocer porque algunos tuvimos acceso a los datos de esas encuestas y quedaban que Abel Martínez y Margarita iban a ser los dos contendores de esa primaria interna. Y yo le decía que posiblemente Abel Martínez, por las implicaciones que tenía sobre el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, tenía unas grandes posibilidades de ser el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, tal cual sucedió. Entonces, para mí, que había dicho que una propuesta decente, una propuesta ética, una propuesta hasta de nueva forma para el Partido de la Liberación Dominicana era la que se presentaba Domínguez Brito, pero que yo no veía la posibilidad de que saliera competidor a un nivel. Sin embargo, jugó un buen papel Domínguez Brito y eso me alegra mucho porque eso quiere decir, conozco un poco de la gente que apoyaron a Domínguez Brito dentro y fuera del Partido de la Liberación Dominicana y sin lugar a duda que es, en mi opinión, gente buena, gente que quiere lo mejor para el PLD y para el país, esa fracción que apoyó a Domínguez Brito. La franja de Margarita Cedeño era una franja de pueblo. No, a pesar de que ella decía que tenía unos 8 miembros del comité político, de todas maneras, su equipo y su franja fundamental estaba en las relaciones sociales y políticas que había establecido, al margen de estructura, porque todo el mundo sabía que doña Margarita no tenía ni tiene estructura dentro del Partido de la Liberación Dominicana, y ella misma se encargó de explicar que nunca fue partidaria de construir estructura porque eso podía terminar haciéndole daño al partido del que ella es parte interesante. La tendencia al día de hoy, le voy a hacer llegar mi parecer con mucho respeto, porque es un partido que le ha costado mucho esfuerzo a su gente formarlo, ¿verdad? Y tengo yo como profesional y comentarista que hacerlo con mucho respeto. Pero yo pienso que a corto plazo Danilo Medina se sacrificó porque sabe que a largo plazo una candidatura de Abel Martínez le va a resolver una serie de situaciones al expresidente Danilo Medina, mi opinión. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a que habían rumores, y probablemente fuera así, de que había una cierta inclinación de Medina y su corriente, que es la mayoritaria, por supuesto, hacia Margarita Cedeño. Bueno, pues ese cuadro cambió y al día de hoy muchos se arriesgan, yo no me arriesgo a decir que 24 horas antes
esa línea política del PLD llamó a votar por Abel Martínez, en lo que se refiere a la franja en la que incide Danilo Medina, de manera que le garantizara la unidad del partido, siendo Abel Martínez electo el candidato. Eso es una hipótesis que habría que profundizarla, pero es la más socorrida que está circulando. Bueno, ganó a corto plazo que su partido probablemente no se le divida, porque independientemente que doña Margarita está medio disgustada, ya los otros precandidatos han dicho abiertamente que apoyan a Abel Martínez. Y si bien hubo un matiz en el reconocimiento de la victoria por parte de Domínguez Brito, quien reivindicó lo que había planteado durante todo su proceso de trabajo interno y a lo externo del partido, pues sin duda que Domínguez Brito no le queda otra que, por supuesto, apoyar. Las otras mujeres, las otras dos, tanto Marisa Hernández como Karen Ricardo, apoyaron el triunfo de Abel Martínez, por lo que solamente le queda al PLD la situación de Margarita Cedeño, que yo pienso que va a tener que tomarlo con paciencia, va a tener que hacer su análisis porque no tiene salida que no sea quedarse en el Partido de la Liberación Dominicana, a menos que no quiera irse para su casa o quiera irse para otro lugar que no, en estos momentos no se avisora cuál sería ese lugar político donde pudiera irse doña Margarita, pero lo que todo indica que se va a quedar en el Partido de la Liberación Dominicana. Ya deben estar amarrando situaciones para trabajar doña Margarita de manera que no haya ninguna fisura. Lo cierto es que una cosa es que se fuera a ver y otra cosa es que se vaya doña Margarita. Y creo, insisto yo personalmente, que doña Margarita no le queda otra alternativa que resolver esos conflictos de baja intensidad al interior del Partido de la Liberación Dominicana y alinearse en torno a la candidatura de Abel Martínez. A largo plazo, entonces, Danilo Medina tiene la siguiente situación. Si en una posible segunda vuelta electoral en el 2024, Danilo Medina no tendría que negociar con Leonel Fernández, cuyo ego de ambos, por supuesto, que impediría un tipo de acuerdo político en una segunda vuelta. Sin embargo, ya le tiraría ese rollo a Abel Martínez, que sería el candidato y que sería quien tendría que involucrarse a una negociación con Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo en una segunda vuelta, cosa que no sería tan difícil porque todo el mundo sabe la empatía histórica que hay entre Leonel Fernández y Abel Martínez, como, bueno, Leonel fue su líder, Danilo también fue su líder, pero no hay duda de que el arraigo que tenía Leonel Fernández en Abel Martínez era mucho más fuerte que el que tenía Abel Martínez. Esto le resuelve a largo plazo una situación a Medina, es decir, a corto plazo me sacrifico, pero a largo plazo me resuelve varios problemas. La otra cosa es que quien va a tener que dar la batalla y la voz cantante en este proceso, a partir de ahora, va a ser Abel Martínez, y Danilo Medina podrá concentrarse como estratega a amarrar las situaciones al interno y a lo externo del Partido de la Liberación Dominicana, habida cuenta que él es el presidente de ese partido y es a quien le corresponde hacer una serie de amarres estratégicos para conducir los diferentes resortes de ese partido en el proceso electoral, que si bien se inicia en octubre del 2023, no hay duda que ese día que comenzaron todos, por supuesto, y como este es un país político, es difícil que alguien pueda esperar el plazo de la Junta Central Electoral para empezar a amarrar sus fuerzas políticas y entonces empezar a hacer el cuadro de incidencia de cara a lo que cada quien quiere conseguir en este proceso electoral. No hablo de otra fuerza ni de otras situaciones políticas, porque ahora mismo lo que está en el escenario es precisamente los resultados de ese plebiscito que acabó de realizar el domingo pasado el Partido de la Liberación Dominicana. Pero en mi opinión, ciertamente que el cuadro empieza a moverse en una dirección distinta. Vamos a ver, ahora ya todos los tres partidos principales tienen candidatos. El Partido Revolucionario Moderno sin duda tiene a Luis Abinader como candidato, el Partido Fuerza del Pueblo tiene su líder fundador, propietario, Leonel Fernández, como candidato, y ahora el Partido de la Liberación Dominicana tiene a Abel Martínez como su candidato para las elecciones del 2024. Alguna gente están planteando
que en vista de las características jurídico-políticas de este evento, todavía pudiera haber situaciones en el Partido de la Liberación Dominicana. Yo estoy seguro que no va a haber ninguna otra situación que no sea Abel Martínez candidato, porque eso pudiera implicar buscar nuevas situaciones que no le convienen ni al PLD ni a Danilo Medina. Es decir, que ya los tres partidos principales tienen sus candidatos y entonces el cuadro político de cara a las elecciones del 2024 empieza a configurarse a partir del domingo pasado y sobre todo del lunes, cuando ya los resultados estaban consolidados. Ese es el cuadro político que tiene la República Dominicana en estos momentos. Yo no voy a obviar las fuerzas alternativas y las demás fuerzas políticas minoritarias, tienen su valor, tienen su importancia, pero como todo el mundo sabe de qué escenario yo estoy hablando y de qué contexto estoy hablando, esas son las tres fuerzas políticas que determinarán lo que pasará en el país en las elecciones del 2024. Vamos a una pausa y ya regreso con ustedes con el contenido de Visión Económica a las 18 horas.